Mecánico electricista, Comisión Eléctrica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un posgrado en evaluación de proyectos de la Universidad de Pedro Enrique Sureña, la UNFU, y con una maestría en regulación de la industria eléctrica de la Pontificia Universidad de Comillas, España, y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. El ingeniero Rubén Coste cuenta con una vasta experiencia en lo que corresponde al sector eléctrico, habiéndose desempeñado en varias áreas del sector, como podemos mencionar el organismo coordinador del sistema eléctrico interconectado, donde laboró durante 15 años y desempeñó el rol de ingeniero de programación de la operación senior en el área de programación de la gerencia de operaciones del organismo coordinador. Durante su estadía en el OC participó en evaluación y puesta en funcionamiento del modelo de operación dominicano MODOM, la creación del procedimiento para la verificación de los costos variables de producción y la coordinación y validación de la plataforma web del OC. Luego de esto, durante el año 2016 trabajó en los Orígenes Power Plant hasta mediados de 2018, donde estuvo desempeñándose como gerente de despacho y transacciones, siendo su principal responsabilidad la programación de la disponibilidad de la central, la declaración de la compra, consumo de combustible y producción de energía a las entidades fiscalizadoras, y la revisión de las transacciones económicas para su facturación de los agentes del MEM. En la actualidad se desempeña como parte del equipo consultor de la empresa Solén. Actualmente trabaja en la central termoeléctrica Punta Catalina, desempeñándose como gerente de planificación comercial, siendo su responsabilidad la programación de la disponibilidad de la central, el cálculo de los costos variables de producción y la declaración de la compra, consumo de combustible y producción de energía a las entidades fiscalizadoras y la revisión de las transacciones económicas para su facturación a los agentes del MEM. El día de hoy el ingeniero Rubén Costa estará compartiendo con nosotros un tema de sumo interés, que es el sector eléctrico dominicano, visto de una forma que seguro que muchos de ustedes no lo han conocido. El objetivo de esta charla es darles a conocer exactamente sobre cuáles son las diversas áreas del sector eléctrico dominicano en la cual un ingeniero se puede desempeñar, las diversas funciones que puede ejercer, y esto enfocarlo un poco más exactamente, tú como ingeniero, ¿qué puedes hacer aquí? ¿Cuáles son las funciones que puedes desempeñar? Y espero que sea de provecho para ustedes. Adelante, señor Rubén. Sí, Alejandro, muchísimas gracias y a todos por la oportunidad, en todo el equipo de Celeb que nos da esta oportunidad de poder compartir con ustedes unos temas que en realidad uno lo va adquiriendo con la experiencia y con el tiempo, ya cuando uno hace la carrera de ingeniería eléctrica, en mi caso. Uno en su momento deseaba que alguien le dijera cómo era este asunto de esta carrera. Una carrera que para mí, le digo, es una carrera muy importante, muy de boga. Ustedes no se imaginan la importancia que es el ingeniero eléctrico, tanto en el país como en el mundo, porque todo se mueve con la electricidad, todo se mueve por ahí. Entonces, necesitamos de ingenieros que sepan bien cómo manejarse, los conocimientos que van a estar adquiriendo y todas las cosas todos los proyectos y toda la emprendimiento que pueden hacer en esta maravillosa carrera. Nosotros en esta ocasión vamos a presentar, según el índice que hicimos, vamos a hablar de los objetivos, aunque ya mi amigo Alejandro ya mencionó parte de los objetivos. Hablaremos de las instituciones y de las empresas del sector eléctrico dominicano, cómo están compuestas las empresas del sector eléctrico, tanto las empresas de generación, transmisión y distribución del sistema eléctrico dominicano. Luego hablaremos en el punto 2 de las instituciones reguladoras del sector eléctrico que están vamos a decir, diseminada entre el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad, Comisión Nacional de Energía y organismo coordinador. Y como tercero e importante punto es los diferentes perfiles en que el ingeniero va a estar viendo tanto el área de la ingeniería en cuanto a los conocimientos que está adquiriendo en la carrera y que va a poder aplicarlo en su rutina laboral, la oportunidad de desarrollo, las barreras que se encuentran cuando uno está ya encaminado en el sector y algunas experiencias que uno ha tenido con todos estos temas para el agrado de todos ustedes. El objetivo, como bien plantea Alejandro, así mismo lo estamos presentando. Es un conversatorio, señores. Es algo que uno le va a estar explicando cómo son todas las cosas del sector, las empresas, cómo el desenvolvimiento, cuáles son las decisiones que se toman, por qué hay un mercado eléctrico, cómo surge, o sea, todas
todas esas preguntas que ustedes puedan imaginar, que puedan realizar, o sea, siéntanse libres de preguntar, o sea, yo no tengo ningún inconveniente, salvo que esté al alcance de uno, no es que me vengan a preguntar un asunto de integral ni de derivadas, no me acuerdo nada de eso, señores, por tanto tiempo que vimos eso, pero sí lo que uno pueda alcanzar y decirle a ustedes es con mucho gusto lo haremos. Si voy muy rápido me lo dicen, si voy muy lento me lo dicen, ustedes siéntanse libres en poder opinar en cualquier momento. Sí, sobre eso recuerden, le llamamos conversatorio y no charla porque el objetivo es que ustedes puedan interactuar directamente con el ingeniero, así que si durante la conversación le va surgiendo preguntas o hay cosas que quieren puntualizar, no tengan miedo de levantar la mano y se pueda estar en el momento porque se va a ver una amplia gama de temas y quizá dejándolo todo para el final, si se pierda parte del sentido. ¿Sí? Correcto, es así. Iván, ¿quiere decir algo? Eh, sí, Perfecto, levantan la mano y se les da la palabra sin ningún problema. ok. Continuamos entonces. Continuamos. Ok, vamos a empezar inmediatamente hablando de las empresas de generación. Las empresas de generación que actualmente compone el sistema eléctrico dominicano vamos a decir, diversificada en una matriz por los diferentes tipos de tecnologías y combustibles que se utilizan actualmente en el sector. O sea, actualmente tenemos, actualmente en el año 2020 tenemos una capacidad instalada de 5.104 megavatios instalados, distribuidos entre fuel oil, gas natural, carbón, renovables e hidroeléctricas. Fíjense que, por ejemplo, la parte de la renovable y la hidroeléctrica están llegando ya al 27% de lo que es la capacidad instalada y va a seguir subiendo según las proyecciones y las de entrada de nuevas centrales renovables, al igual que el tema del carbón con la entrada de Punta Catalina también subió un poco más ese tema y como ustedes ven el 38% utilizan fuel oil. Ahora, en cuanto a la generación por tipo de combustible, ahí presentamos de que cuáles son las generadoras, o sea, que están abasteciendo más sistemas. Actualmente son la unidad de carbón, luego sigue la unidad de gas natural, luego sigue la de fuel oil y después las renovables y las hidroeléctricas que ya componen un porcentaje un poco menor. Esto no significa que estén creciendo las renovables, pero sí se está dando a ver vamos a decir, su impacto desde el punto de vista del despacho de esta central. Y el fuel oil, que en años anteriores era la que ocupaba básicamente el 40% de la generación, se está bajando a un 25, a un 21% por el tema de entrada de centrales como Punta Catalina. Aquí ya vemos cómo está diversificado esos porcentajes. Vemos centrales de tecnología de tipo ciclo combinado, que en este caso es AES Andrés, por ejemplo, las unidades de Spain. También están las unidades de turbina de vapor, que son la de carbón, por ejemplo. En esta foto presentamos que es la unidad de Itabo, está también Punta Catalina. Después siguen las hidroeléctricas con un 12.2%, o sea, todas las hidroeléctricas que son básicamente son centrales que son 100% estatal por igual. Son las tecnologías de motores de combustión interna que ocupan un 25.2%. Estos motores de combustión interna son aquellas, por ejemplo, lo que ustedes no sé si han escuchado, las centrales, por ejemplo, de Palamara, La Vega, Seaboard, Monterrío. O sea, son muchas centrales que utilizan motores de combustión interna. Te dirían, ¿por qué hay tantas centrales? Es porque son centrales que son fáciles, o sea, son rápidas de instalación en un sistema eléctrico, o sea, se instalan rápido, porque como ustedes ven son motores, entonces es mucho más fácil la entrada, pero utilizan fuel oil la gran mayoría, aunque algunas ya están utilizando gas natural, como en el caso de Seaboard. Después seguimos con la turbina de gas, que es un 2.6%. Son una turbina de gas que utilizaban la gente de Jaina TG, son unas centrales viejísimas de más de 40 años que existían en el sector. Y las energías renovables no convencionales, que ya eso está subiendo mucho, las centrales eólicas, las fotovoltaicas, el caso de Larimar, el caso de Juancho Los Cocos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una de estas centrales. A mí me tocó una vez ir a Juancho Los Cocos y es impresionante ver cómo esas paletas se mueven ahí
y produce electricidad, algo muy de boga que se está usando ahora mismo y que hay mucha entrada de esas centrales renovables en el sistema. Pero ¿qué sucede? Cuando tú trabajas en una empresa generadora, puede ser de diferente tipo de central. Ahora, el ingeniero cuando trabaja en ella tiene que ver una situación muy importante que es cómo planificas esa operación de esa generadora. O sea, cuando ya tú trabajas en una empresa generadora, tú tienes que ver muchas componentes que tienen que ver con la disponibilidad de la central, la calidad, o sea, la calidad perdón, lo que es la eficiencia de la máquina, cómo eso involucra el factor de despacho de la central, por igual la calidad del combustible en parámetros que se llaman poder calorífico, la densidad, el azufre, o sea, todas esas componentes químicas que corresponden propiamente al combustible, ya sea carbón, gas natural o fuel oil, depende mucho esa calidad de combustible para tú poder transformar eso en energía. Por igual tiene que estar viendo mucho cómo está mi central con respecto a otras centrales, pero hay dos parámetros claves en este sistema que son esto, la demanda, o sea, la proyección de la demanda que se tiene a futuro y también la proyección de los precios de los combustibles. O sea, que el ingeniero tiene que estar mirando temas que tienen que ver con la evolución de la demanda propia, lo que ha pasado y lo que va a suceder a futuro. Por igual, los precios internacionales de combustibles, si sube el fuel oil, si sube el gas natural, si baja o sube el carbón por igual, porque tú no sabes en qué momento tú vas a tener que comprar a un precio más barato o más caro, hacer un contrato fijo. O sea, muchos parámetros que tiene que tomar en cuenta el ingeniero cuando trabaja en una empresa generadora. De igual forma, ¿para qué usa eso? Para proyectar lo que tú tienes como generación hacia futuro, ya sea 1 año, 2 años, 10 años, hasta 30 años. Uno tiene que proyectar cuánto sería la cantidad de energía que tú vas a inyectar al sistema, tomando en consideración la cantidad de combustible que tú vas a tener que vamos a decir, quemar o utilizar para que poder producir esa cantidad de energía. Y eso es una proyección que todo ingeniero que trabaja en una empresa generadora lo tiene que considerar para mantener las informaciones. Por igual, ¿qué está sucediendo con mi central? ¿Cuánto ha producido? ¿Qué impacto tiene esa producción con respecto a la demanda del sistema? O sea, esos son parámetros que uno va midiendo, cómo yo estoy en el mercado, cómo me estoy comportando, y eso me va a dar a mí una idea de cuánto sería lo que corresponde a el dinero. Señores, el que trabaja en generación ve mucho los temas económicos. El ingeniero que cree que no va a haber temas económicos se equivoca medio a medio, porque esa es la parte clave. Porque hay que saber cuando la energía que tú produces al sistema eléctrico, cuánto se valoriza, cuánto voy a recibir de ingresos con respecto a los pagos o la valorización de esa energía, tomando en cuenta un parámetro muy importante que son los costos marginales. Quizá algunos de ustedes dirían, ¿qué es eso que está diciendo el ingeniero de costos marginales? Eso y algunos ya más adelantados ya le han hablado de mercado y han hablado de costos marginales. Cuando toman la clase del señor René Valls, que le habla mucho de mercado, tienen que saber esos temas de los costos marginales, que vamos a decir, el parámetro que te permite valorizar esa energía, y tienes que saber cómo son tus ingresos en la central para de alguna forma llevarlo a cabo y tener todos esos parámetros. Eso en cuanto a los ingresos. Ahora, ¿qué implica eso? Por igual, yo tengo que saber cuánto me cuesta. O sea, lo que yo produzco tiene un costo, tiene un combustible que tengo que quemar. Tengo componentes adicionales, no solamente el carbón, por ejemplo, o el fuel oil o el gas natural. Tengo que también saber el precio del transporte que me trae esa materia prima hacia mi central. Cómo es el tema de la logística del transporte, cómo es la logística de todos esos costos que tienen que ver, que no están asociados directamente con la producción, como son los líquidos, los lubricantes, los químicos. Cuando tú estás en una central termoeléctrica, por ejemplo, o cualquier otra central, tiene que ver mucho estas componentes. Si son centrales renovables, tiene que ver los temas del condicionamiento de la propia central. Si está una central hidroeléctrica, tiene que ver con los temas de caudales de los ríos y más componentes que tienen que ver con las turbinas y el generador de la propia central. O sea, son muchas componentes. Y como nuestro sistema actualmente está compuesto por muchas centrales que
vamos a decir, más de casi el 80% de las centrales son centrales que utilizan combustibles fósiles. Es muy común ver estos temas de los costos que están adicionando para el despacho de la central. Y eso lleva a que tú tienes que hacer declaraciones de costo, declaración de disponibilidad. Fíjense que esto lo que uno busca es en todo momento actuar dentro del mercado y dar a entender cuáles son mis costos para de una manera, cuando yo haga la inyección de mi despacho, cómo van a estar valorizados esa energía. Igualmente tiene que saber cuánto te va a costar cada uno de los despachos. ¿Alguna pregunta por ahora? Si tienen alguna pregunta con respecto al tema, esa es la parte que tiene que ver con la generación. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Seguimos. Bueno, vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, todo Ah, claro hasta el momento. ok. Entonces, vamos a pasar a la parte que tiene que ver, ya hablamos de generación, ahora vamos a hablar de las empresas de transmisión. Actualmente, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, la ETED, es una empresa que es 100% estatal, cuyo objetivo principal es la operación del sistema interconectado, la cual le permite dar servicio de la transmisión de electricidad a todo el territorio nacional. Es importante que ustedes sepan que como una empresa 100% estatal, es una empresa única, es como le llaman un monopolio. Y dirían, ¿qué es eso de un monopolio? O sea, la red de transmisión en todo el sistema eléctrico es un monopolio que solamente es la única que puede hacer ese servicio. ¿Y eso es para qué? Para evitar que exista, por ejemplo, competencias en la red de transmisión. O sea, es imposible manejar una competencia, o sea, una red, por ejemplo, la red del norte, que esté con un precio diferente a la red del sur. O sea, no se maneja de esa forma. La red de transmisión se maneja como una sola y básicamente, como en nuestro caso, es 100% estatal, o sea, el gobierno es quien tiene la autoridad en cuanto a la red de transmisión, y nuestra red actualmente está contando con niveles de voltaje de 69,000 voltios, 138, 230 y 345 kV o 345,000 voltios. Esa es la capacidad que tienen los niveles de tensión en la red de transmisión. Igual cuenta con líneas, con kilómetros de línea que en total están sumando unos 5,462 kilómetros de línea que tenemos diversificado en los diferentes niveles de tensión. Igualmente tenemos una capacidad de transformación de unos 5,015 MVA instalado en el sistema. La red de transmisión es muy importante porque es donde como su nombre la transmite todo, y ahí es que se desagua toda la generación y también todos los centros de consumo. De ahí es que se abastecen de la red de transmisión, ya va bajando a la red de distribución y ahí y ya ahí pasa a todo lo que tiene que ver aguas abajo con la demanda que tiene que ver con el sistema. Y por igual ella es la responsable de todo lo que tiene que ver con las aprobaciones de los diseños de las líneas y subestaciones, lo que tiene que ver con la aprobación de la interconexión y la ejecución del programa de mantenimiento. Uno diría, vean que hay cuántas cosas que ellos hacen ahí. Esas son de las pequeñas cosas que ellos hacen. Incluso un tema que en esto ya estuve tratando es vamos a decir, la barrera que tienen muchas centrales generadoras, principalmente las fotovoltaicas y las eólicas, que en su momento quieren interconectarse. Por ejemplo, el viento está en una forma más favorable después de los estudios que se hacen en la región, está en una zona X del país geográficamente. Y ahí tú puedes instalar un parque eólico de, qué sé yo, de 40 megavatios, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Cuando tú tienes el sitio, tienes la adecuación del viento, por ejemplo, pero existe una barrera que es la red de transmisión, que quizá en esa zona, la red que más cerca te queda como a 5 kilómetros y es una red 69, por ejemplo. O sea, no te va a permitir desaguar toda tu energía por esa red porque la red no va a aguantar. Entonces hay una restricción. Entonces,
Muchas veces la generación está más adelantada que la transmisión, y la transmisión es la que le pone, por ejemplo, un poco de barrera a la expansión de la generación. Y ya más adelante vamos a hablar cuando estemos con el tema de la Comisión Nacional de Energía, donde tiene que ver con los estudios de dónde deben instalarse los generadores, por la factibilidad de la zona, principalmente por el tema de la red de transmisión. Hay centrales renovables que han entrado y han tenido que esperar a que cuando existe una expansión de la red, cuando ya está la red ya expandida, entonces ellos aumentan su capacidad. Ha sucedido con centrales hidroeléctricas por igual. Así que una de las barreras que puede encontrar la red, la entrada de generación o ampliar la generación viene siendo eso. Y ellos están tomando en cuenta mucho esa parte para la permisividad de entrada de esos generadores. Como la ETED es la que tiene que ver con la transmisión, de una manera, vamos a decir, de un subproducto, vamos a decir, un subproducto no, sino el centro de control de energía pertenece a la empresa de transmisión. ¿Y qué es el centro de control de energía? Como su nombre lo indica, es aquella responsable de las decisiones operativas, es decir, la operación en tiempo real del sistema eléctrico dominicano. Ellos son encargados de hacer las órdenes de entrada y salida de generadores, son los que tienen que ver los parámetros de la frecuencia, parámetros de la tensión, los mantenimientos, tienen que ver con todas las maniobras que se hacen desde un punto de vista, puede ser operativo, económico, para mejorar una zona, tienen que ver con todas las decisiones que se tomen en ese momento. Y vamos a decir, es el que es como quien dice el policía de tránsito que maneja el sistema eléctrico. En ellos se toman todas las decisiones y basado en un estricto seguimiento por el organismo coordinador. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de ir al centro de control de energía, donde ahí te presenta una pantalla grandísima donde están todas las redes de transmisión y ellos hacen toda la operativa en tiempo real, tomando en cuenta siempre la disponibilidad de generación que se tiene en ese momento y la demanda del sistema, y en el balance para cada hora, o sea, en cada instante ellos están vigilando el sistema. Luego de ver este tema con la empresa de transmisión, vamos a pasar al siguiente, que sería la empresa de distribución. La empresa de distribución se define como una empresa beneficiaria de una concesión para explotar obras eléctricas de distribución, cuyo objetivo principal es distribuir y comercializar energía eléctrica a clientes o usuarios de servicio eléctrico dentro de su zona de concesión. Nosotros tenemos 3 distribuidoras principales, que son Edenorte, Edesur y Edeste. Existen otras distribuidoras pequeñas que son el Progreso del Limón, y hay otra que es hay otra distribuidora, Luz y Fuerza, pero esa como la capacidad que tiene esa distribuidora son tan pequeñas, no entran, vamos a decir, dentro de lo que, a comparación con esta distribuidora, son las más pequeñas que hay actualmente. Estas 3 empresas distribuidoras son actualmente estatales, o sea, está dirigido por el Estado, pero aún así ellos se manejan bajo un criterio de una empresa privada, y son los responsables no solamente de la demanda del sistema, sino también de varios temas como la operación y mantenimiento de la red de distribución. Ellos son los que hacen todos los pronósticos de la demanda. Y aquí me voy a detener un poco. Miren, las empresas distribuidoras tienen la responsabilidad de decir, por ejemplo, para que hace el despacho del sistema, tiene que decir cómo va a ser su intención de la demanda al siguiente día o a la semana o al mes o al año, de manera o de forma mensual, para de alguna forma el que está planificando la operación tiene que ver cuál es la intención de abastecimiento que tiene la distribuidora. Por ejemplo, ahora mismo la empresa distribuidora está enfocada en dar 24 horas los 7 días de la semana por el tema, por ejemplo, de la educación, vamos a decir, dentro de lo que es la clase virtual y todo eso. O sea, tiene que darle luz a todo el mundo para que pueda dar clase, ¿no? Entonces, ellos están con ese compromiso, y como el Estado es el que está dominando ahí, entonces ya es una línea que viene del gobierno. Ellos también son los responsables de los contratos, o sea, ellos son los responsables de hacer los contratos tanto de largo, de mediano plazo, con empresas generadoras o con empresas
con empresas generadoras o a captar clientes que son usuarios no regulados. Un usuario no regulado es aquel que tiene una capacidad mayor de 1 megavatio y puede hacer negocios con ellos. Es decir, puede comprar ellos pueden hacer negocio de cuánto me va a comprar la energía a mí como generador, en cuánto me va a comprar esa energía, y él exclusivamente, el generador, le va a estar abasteciendo a esa distribuidora, por ejemplo. También tiene que ver con los temas de la facturación de los usuarios regulados, o sea, la factura normal que nos llega mensualmente de las empresas distribuidoras. Tiene que ver también con los temas de las mediciones, ya sean las mediciones normales o las famosas mediciones bidireccionales que ellos han estado implementando. Y son también, vamos a decir, responsables de todo este tema de la generación distribuida, de los temas de, por ejemplo, de residencias que están colocando paneles solares, por ejemplo. Ellos te ponen un medidor bidireccional para el tema de cuánto es tu consumo interno y cuánto tú puedes inyectar a la red, pero ellos lo tienen de una manera que, vamos a decir, no limitada, sino que simplemente tú puedes ser hasta una capacidad X. Tú puedes mantener el consumo propio de tu casa autosostenible con paneles, pero no puedes sobrepasar porque todo está normado o reglamentado, ya sea por la Comisión Nacional de Energía y conjuntamente con las empresas distribuidoras. Entonces, hasta este punto ya hemos visto lo que es la generación, la transmisión y la distribución actualmente del sector. Si tienen alguna pregunta, continuaremos con el siguiente slide. Recuerden que cualquier cosa pueden simplemente ir levantando la mano incluso durante el conversatorio. No hay ningún problema y se les da la palabra a quien esté interesado en hacer un aporte o hacer cualquier pregunta. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, ahora vamos a ver la parte correspondiente a las instituciones del sector eléctrico dominicano. Empezando con el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas es vamos a decir, es el órgano rector del sistema eléctrico, quienes hacen la parte de la formulación, el seguimiento, evaluación y control de las políticas y estrategias, planes generales, proyectos y servicios relacionados, todo con el sector eléctrico. Aparte de lo que tiene con el sector minería, nos enfocamos directamente en lo que es la parte del sector eléctrico, que tiene que ver también con la promoción de las energías renovables, gas natural, la energía nuclear. Actualmente, en pocas palabras, diría que el Ministerio de Energía y Minas es la que ahora mismo está tomando la rienda de lo que es el sector en el poder no el poder, sino las atribuciones que tenía anteriormente la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Ellos ahora mismo han asumido ese rol de rector del sistema eléctrico. Tu idea de rector, imagínense el rector como si fuera el rector de la universidad. Ellos son el rector de todo esto ahora mismo. Y ellos hacen políticas y todo lo que tenga que ver con el sector eléctrico, y ellos son puramente asignados por el gobierno. Hacen la promoción, el desarrollo, la eficiencia energética y diversas facultades y desempeño que tiene esa institución para el sector eléctrico dominicano. Y una cosa importante, ellos son los que tienen que ver con la parte de la energía nuclear, punto de vista de todas las empresas que utilizan radiaciones, por ejemplo, los hospitales, las clínicas y esos sitios que necesitan de las radiaciones. Ellos son los que se encargan de pautar estas políticas de control radiativo por igual. Entonces, siguiente, la Superintendencia de Electricidad. La Superintendencia de Electricidad es vamos a decir, el ente regulador del sector eléctrico dominicano, que tiene que ver con todos los temas tanto de la fiscalización, la supervisión del cumplimiento de todas las normativas, los reglamentos. Ellos son como la parte legal del sector eléctrico. Ellos son los que pautan todo lo que son los reglamentos, tienen que dar el seguimiento para el debido respeto de las normativas que se tiene actualmente en el sector eléctrico dominicano. Ellos son como el fiscal, la policía, como ustedes lo pueden entender, del sector eléctrico. Y por igual, ellos son los que pautan o lo que son los que establecen la tarifa eléctrica y los peajes de los sujetos a
a regulación de precios. Y ustedes dirían, ok, la tarifa es la famosa, las tarifas. Ellos pues son los que ponen la pauta de cómo está escalonada la tarifa, cómo se va, cómo se calcula, cómo es que se tiene. Incluso yo tengo uno que era compañero de la maestría, que es la persona que se llama César Olivero, que nosotros decimos el señor tarifa, porque es la persona que calcula todo ese tema tarifario del sector eléctrico. Y también tiene que ver con los peajes. Cuando tú hablas, ¿qué es eso de peaje? El peaje es la forma que se le debe de pagar a la empresa de transmisión. Como ahorita estuvimos hablando de que la empresa de transmisión es un monopolio, es una empresa que le llama un monopolio regulado, o sea, ellos perciben, o sea, sus ingresos están normados y quien hace las pautas para normarlo o para poner las reglas de cómo debe pagarse a la empresa de transmisión es la Superintendencia de Electricidad, que lo hace cada año para que son los temas de cómo ellos pueden recibir los ingresos para ellos poder hacer toda la parte operativa de mantenimiento de red y todo eso. Está totalmente. De igual forma está la Comisión Nacional de Energía, quien es una entidad también estatal, que es la que rige todos los temas que tienen que ver con las políticas del Estado en el sector eléctrico. Son las que marcan la pauta de cómo debe hacer la expansión de la red, la expansión de generación, dónde deben de estar ubicados. Son los responsables 100% del seguimiento y cumplimiento de la ley de incentivos del desarrollo de energías renovables y los regímenes especiales, la famosa ley 5707. Son los que tienen que velar por la buena aplicación de esa ley y su reglamento. Y tienen que ver mucho con los temas, un tema muy importante que son las concesiones. Las concesiones, ¿qué son? Las concesiones son los permisos que le permiten a una institución para poder hacer la explotación, o sea, la verificación de la explotación tanto para generación como para transmisión o para distribución. O sea, eso nos quedan los permisos para decir, ok, esta parte geográfica te cedemos para que tú puedas hacer la verificación de si es factible o no poner un parque eólico, por ejemplo. Entonces, hay muchas instituciones que tienen esa concesión que pueden utilizarla para cuando vienen los inversionistas, le pueden dar esa concesión y con eso puede hacer los proyectos. Algo que se me olvidó y es importante aclararle a ustedes el tema de la superintendencia, es que la superintendencia es que da las autorizaciones de puesta en servicio, tanto de generación, de transmisión como de distribución. Es el que da la autorización de que sí, tú puedes tener tu generador y puedes inyectar al sistema, ya tú tienes tu permiso. Pero previamente a eso, tú tienes que tener una concesión. Y esa concesión la emite la Comisión Nacional de Energía. O sea, es un juego de que alguien te permite explotarlo. Cuando tú ves que es factible, tú haces la instalación de tu generador, por ejemplo, y al final quien te da el permiso para tú tener tu generador, vamos a decir, ya la cédula de o tu alata de nacimiento de tu generador es la Superintendencia de Electricidad. Entonces, la siguiente institución es el organismo coordinador. El organismo coordinador, a diferencia de las instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía, es una institución totalmente independiente. No, el Estado no tiene nada que ver porque ellos son una institución de servicio. Su forma de operar es por medio de aportes que hacen los agentes del sector eléctrico y con ello es que hacen todo lo que son los servicios tanto de la planificación de la operación como el seguimiento y los estudios especiales que se requieren para el sistema eléctrico dominicano. Ellos son los responsables de hacer la proyección de vamos a decir, la programación del despacho de cada día y principalmente el tema de las transacciones económicas, que es el único que lo hace el organismo coordinador como sus funciones principales. Entonces, el organismo coordinador está dividido por dos gerencias. Hay una gerencia de operaciones que tiene 4 áreas muy importantes, que es, por ejemplo, primero el área de la programación, que tiene que ver con los temas de la verificación de variables y la optimización del despacho. O sea, más adelante vamos a explicar un poquito esa parte de ahí. Tiene el área de estudio que tiene que ver con el pronóstico del despacho a largo plazo y mediano plazo. ¿Qué es eso? O sea, ellos prevén
a 1 año, a 4 años, a 10 años, cómo va a estar el sector eléctrico en cuanto a la generación y a la demanda, los nuevos proyectos y cómo va a ser, cómo se ve el sistema de aquí a varios años, y también los estudios especiales que están asociados directamente con todos los temas de transmisión, de generación, los temas también de distribución. O sea, son personas, o sea, son ingenieros que se dedican solamente a esa parte del estudio para dar las mejores opciones de decisión para todos los agentes. También tiene la parte de la supervisión, que es la que vigila y da la instrucción al centro de control de energía, como vimos ahorita, de cómo debe ser el despacho. Y el área de aseguramiento ya tiene que ver los análisis postoperativos de lo que tiene que ver con la frecuencia y la tensión del sistema. Entonces, ustedes dirían, ¿qué es eso del despacho? O sea, el despacho no es más que ese balance de qué generación yo tengo con una demanda. Ese balance de generación-demanda que tiene que ver con la operación del sistema como se ve aquí. O sea, es simplemente tomar cuántos generadores yo tengo, cuál es la demanda que tengo que abastecer y hacer un equilibrio con la frecuencia que tiene que estar en 60 Hz. Entonces, se dirían, ¿y cómo se hace eso? O sea, ¿se hace en una hoja de Excel? ¿Cómo es que el organismo coordinador lo realiza? ¿Cuáles son vamos a decir, los software o las componentes que utiliza para tomar la decisión de cuáles centrales tienen que entrar y cuáles sí y cuáles no? Entonces, utiliza una parte que es pura matemática, señores. El ingeniero, ustedes ven que ustedes le dan muchísima matemática, física, química, y ustedes dicen, ¿por qué me dan tanta matemática, Dios mío? Es que al final, cuando tú tienes la aplicación de esta carrera, tienes que involucrar mucho los temas matemáticos. Por ejemplo, eso es un extracto de cómo se ve en un lenguaje algebraico que se utiliza para el modelo dominicano, y utiliza un programa que se llama GAMS, que es el que hace la utilización del despacho. Y eso es puramente matemática. Eso es matemática, eso es lenguaje algebraico. La misma álgebra que le dan a ustedes es la misma, pero ya de una manera que busca un objetivo, que tú lo pones todos los elementos, y eso te permite a ti desarrollar ese tipo de lenguaje algebraico y con eso hacer una optimización de un despacho. O sea, ya la aplicación de la ingeniería en la matemática te puede dar un resultado de optimización. Eso, señores, eso son muchos cráneos que hay que ponerle para ponerle para ese programa, y eso se va desarrollando con el tiempo porque hay una interacción entre el ingeniero, incluso también el informático, porque esa es la persona que le ayuda a crear. Imagínense que esto, para el que maneja mucho la hoja de Excel, es como si fuera a hacer un macro en Excel, que tú le pones unos códigos y él te hace unas funciones que tú necesitas que sea de manera continua o repetitiva o que te dé un resultado. Es lo mismo. Pero también tenemos otros programas de ingeniería como es el Lead Silent. A ustedes vamos a decir, dentro de la carrera le dan Silent. Mi amigo Eduardo de León es la persona que muchos conocen allá que da esa clase. Son de la materia, y póngale mucho ojo porque el Lead Silent ahora mismo, porque no se sabe si aquí a varios años venga otro programa mejor no, sino otros programas que puedan ayudar a tomar buenas decisiones igual que este. Te permite ver el sistema eléctrico en todas sus componentes, ver las restricciones de la red de transmisión, los transformadores, el despacho. O sea, es una forma, vamos a decir, más interactiva de tú ver las situaciones del sistema eléctrico, pero ya de una manera ya modelada, y los resultados son muy cercanos a lo que ocurre en tiempo real. Y entonces, esos son de las herramientas que ya ustedes se lo están dando en la carrera, que cuando salgan va a ser mucho más fácil porque es ya adecuarlo, ese conocimiento hacia eso. Entonces, al final, el organismo coordinador hay la gente que hace el programa, hace toda la optimización, hace los estudios, pero outside de lo que está ocurriendo. Entonces, él da las pautas al Centro de Control de Energía para los dos parámetros más importantes del sector, que es para el sistema eléctrico de potencia, que es la frecuencia del sistema y la tensión del sistema. ¿Por qué son los dos parámetros más importantes? Porque son aquellos parámetros de calidad de servicio que tiene el sistema eléctrico de potencia, y a su vez vamos a decir, un parámetro o un resultado de frecuencia fuera de lo normal o de tensión fuera de lo normal puede causar desabastecimiento, puede causar colapso del sistema. Por eso es que el organismo coordinador tiene que darle instrucción al centro de control, y en todo momento el centro de control tiene que estar vigilando esos dos parámetros importantes del sistema eléctrico de potencia. Eso a su vez nos lleva a nosotros a ver que tanto el modelo
que se utiliza para la optimización del despacho utiliza lenguajes algebraicos. El Lead Silent te permite ver esos lenguajes algebraicos de los resultados que tiene acá. Tú lo ves ya de una manera en una plataforma de Lead Silent para tú ver parámetros. Porque esto lo ves, por ejemplo, un flujo AC y esto es un flujo de DC y aquí tú lo ves como si fuera un flujo AC. O sea, aquí lo ves como si fuera en corriente directa y aquí en corriente alterna, pero los resultados son los mismos. Igualmente tú tienes un sistema SCADA. El sistema SCADA es el visor que tú tienes en tiempo real para ver todos los parámetros y situaciones que hay en el sistema en tiempo real, que eso es lo que utiliza el centro de control de energía. Y al final todo eso se va a reducir en la experiencia que tenga el ingeniero, que va a adquirir una vez se involucra en este tipo en este tipo de trabajo, en este tipo vamos a decir, de profesión, que es el caso de la parte operativa del sistema, que tiene que ver la decisión que va a tomar, los programas que utiliza, cómo aprende de ellos. Por eso es que es una parte importante cuando, por ejemplo, si tienen la oportunidad de hacer una pasantía en un organismo coordinador, eso es lo que más le enseñan y aprenden muchísimo. Incluso hay varios muchachos que conozco que vienen de INTEC y que han estado desarrollándose allá y adquieren mucho conocimiento porque el organismo coordinador tiene esa facultad de dar a mucho la pasantía y eso, y aprenden muchísimas cosas, tanto operativo como comercial. Esto es la parte operativa de que hace los. Ahora, hay una parte muy importante que todo ingeniero, si ustedes no se lo imaginan, cuán importante es la parte económica, la parte de las transacciones económicas. O sea, cuando dice que eso es, señor, eso es convertir esos megavatios, o sea, esa inyección de energía, transformarlo en dinero, porque como ustedes saben, esto es un mercado, esto es un negocio. Yo proveo energía y tú lo retiras la energía y yo tengo que pagártelo a un precio. Entonces, el organismo coordinador tiene dos áreas importantes que son la área de transacción económica, que son aquellos que realizan la valorización de esa energía que tú has inyectado, de la potencia que tú has instalada, y otros conceptos que tienen que ver con la calidad de servicio, por ejemplo, la regulación de frecuencia, la regulación de tensión, que muchos de ustedes lo han escuchado y que lo van a escuchar, aquellos que ahora han iniciado, están iniciando esta carrera, van a escuchar mucho esos términos. Igualmente tiene que ver con los temas del balance de a quién le tengo que pagar, a quién me debe y quién no debe. Eso es lo que hacen las facturas. Así como la electricidad hace la factura para decirte cuánto tiene que pagarle a ella. En la gerencia comercial del OCE, ellos hacen la facturación a todo. ¿Quién tiene que pagarle a cada quien la energía que inyectó o a la energía que retiró? Entonces ellos hacen ese balance y son los que están los únicos autorizados para hacer ese tipo de transacción en el mercado eléctrico dominicano. Y la parte de mediciones que tiene que ver con los registros son los que toman en cuenta que todos los medidores, los sistemas de medición comercial, aquellos medidores que se utilizan, que tienen las centrales generadoras y también la distribuidora y los usuarios no regulados, ver cuánto es la inyección, o sea, de una manera que sea claro, preciso y conciso, de una forma que todo esté registrado y que no haya ningún tipo de inconveniente al hacer la transacción, porque todo es un mercado. Un mercado eléctrico es aquel en el cual interactúan empresas generadoras, transmisión, distribución, comercialización, usuarios no regulados. ¿Para qué? Comprar y vender energía, comprar y vender, transportar la energía. Todo eso que ustedes que hemos estado explicando en estos ratos tiene que ver directamente con un negocio que se llama el mercado eléctrico. Lo digo porque muchos temas que puedan estar hablando ustedes quizá más adelante con respecto a cosas financieras y de mercado, que realmente ahí es que está la importancia de que trabaje en el sector eléctrico, que tiene que saber la parte comercial, porque es la parte comercial es la que toma la decisión real de situaciones que pueden darse en cualquier circunstancia, porque tenemos dos tipos de mercados. Tenemos un mercado de contrato. ¿Qué es eso de contrato? Es un contrato bilateral. Yo puedo hacer un contrato yo como generador con la distribuidora. Tenemos un plazo, un contrato con un precio único pactado por X tiempo, puede ser 10 años, 15 años, un año, 30 años, por ejemplo. Son contratos de muy largo plazo que lo que busca es, tú y yo pactamos a un precio que se va a quedar fijo durante toda la vida del contrato. Eso le permite a que todas las fluctuaciones que ocurren en el caso contrario, que es el mercado spot, que es un mercado de oportunidad, es un mercado volátil, donde los precios varían
de manera continua en el tiempo. Ellos dicen, no, yo prefiero mejor irme a lo seguro, irme a lo que es el riesgo del spot. Entonces, un ingeniero que trabaja en el sector tiene que saber cómo manejarse, cómo conviene más si irme al mercado de contrato o al mercado de spot. Entonces ya tiene que ver mucho de estos temas. Y eso significa que no solamente tú vas a ver megavatios, ni vas a ver protecciones, ni vas a ver cálculos, sino también tiene que tener las nociones de negocio para poder echar para adelante en el sector. O sea, todo ingeniero que sabe parte operativa y parte comercial triunfa en este mercado. Entonces, de una manera resumida, en este esquema, vamos a decir que lo abarca todo, aquí abarca todo lo que hemos hablado en este rato. Desde el Ministerio de Energía y Minas, que es la que está allá arriba, que es la que tiene, vamos a decir, el mando ahora mismo desde el punto de vista del sector, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia, que es el ente regulador, el organismo coordinador, que depende de todos y es la entidad que tiene que ver con todo el tema operativo y comercial del sector, que tiene relación directa con la generación, ya sea una generación privada, la generación privada o bloques de generación estatales, como es el caso de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana y la central térmica Punta Catena, que formamos parte de un bloque de generación estatal, la empresa de transmisión, que tiene que ver con la ETED y con el Centro de Control de Energía, y el bloque de distribución con todas las empresas distribuidoras que están representadas por Edenorte de Sur y de Este. Entonces, todo o sea, todo lo que hemos hablado se resume en esta forma. O sea, esto es lo que actualmente tenemos en el sector eléctrico dominicano desde el punto de vista de las entidades de generación, transmisión y distribución y las instituciones regulatorias. ¿Alguna pregunta en este punto? Les recuerdo que puede ser tanto de lo que se ha comentado, si hay alguna área que vieron acá que les interese, quizá la parte de generación o transmisión y quisieran conocer un poco más sobre eso, igualmente están libres de hacer cualquier pregunta al respecto. Alguien pregunta en el chat que entonces, ¿cuál sería la función de la CDE? Mira, actualmente la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales está en un proceso de liquidación. Como al principio mencioné, el Ministerio de Energía y Minas es la entidad que actualmente está haciendo el rol de lo que antes era la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. O sea, es un asunto porque ellos están por la ley 100-13, que es una ley que ya establece la fusión tanto de la CDE hacia el Ministerio de Energía y Minas, como también mencionaba también la Comisión Nacional de Energía se iba a fusionar con el Ministerio, pero actualmente se ha quedado, la Comisión Nacional de Energía se ha quedado separada de ellos, y por eso es que tú ves aquí en este esquema que ellos están allá arriba como entidad rectora del sector actualmente. Entonces la CDE en su momento va a desaparecer como entidad y se va a quedar, bueno, actualmente, te lo digo porque estoy trabajando aquí mismo en el edificio de la CDE, ya no se llama CDE, ahora es el Ministerio de Energía y Minas, y todo se está envolviendo a través del ministerio con el ministro de Energía y Minas. Entendido. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Está levantando la mano Di Nelson, ¿puedes hablar? Diga, Dinelson. Sí, buenas noches. Buenas noches, Dinelson, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Gracias por su participación. En verdad está muy interesante y mi pregunta es la siguiente. Sí. El mercado de nosotros es un mercado muy centralizado. ¿Usted cree que en algún momento, no tiene que ser necesariamente en estos momentos, sino más adelante, se vuelve un mercado un poquito menos centralizado? Es decir, que haya un poquito más de libertad en tanto en el tema de las transacciones de energía. Bueno, mira, el momento de que se ponga más libre va a ser en el momento en que, por ejemplo, una parte importante del sector es la empresa de distribución. Ya cuando el gobierno en su momento tome la decisión de volver de nuevo a colocar las empresas distribuidoras, vamos a decir, de manera privada, que se manejen de manera independiente, que no dependan directamente del gobierno, ya tú vas a tener vamos a decir,
tú vas a tener una separación, tú vas a tener vamos a decir, una libre competencia mucho más clara. Y eso va a obligar a que las mismas empresas de distribuidores tengan que buscar todos los mecanismos para hacer mejor su desempeño desde el punto de vista de la operación, del mantenimiento, desde el punto de vista de la facturación, de que todo lo que se retire de distribuidor se facture y se cobre, que muchas veces el tema, la debilidad que tiene es en el momento de la cobranza. O sea, ¿qué sucede? La distribuidora ahora mismo, por ejemplo, tiene un nivel de cobranza X, pero hay una parte que es subsidiada por el Estado. Una vez se separe eso, ya ella va a tener que buscar los mecanismos necesarios para aumentar ese nivel de cobranza, y así el Estado se libra de estar dando ese subsidio, y ese subsidio puede irse hacia otro destino, ya sea en la educación, en la medicina, en lo que tenga, en situaciones importantes que necesita el país para mejorar, por ejemplo. Y eso va a obligar a que la misma empresa distribuidora puedan desarrollarse más. Y un ejemplo palpable de esta situación es lo que ocurre en Cespen, en Punta Cana, en la central, allá en Bávaro y esos sitios por allá, Macao. en Macao, que tiene su propia distribución allá. Y vete a ver, ahí es 24/7 y todo el mundo tiene un nivel vamos a decir, de la gente paga su servicio 100%, y ellos se han mantenido ahí. Incluso ese tipo de buenas prácticas que tienen ellos, se ven acá, ¿cómo que tú lo haces? Lo que pasa es que el sector de distribución es un sector muy importante en el mercado, y actualmente el gobierno lo tiene ahí, pero en el momento que se separe, yo lo veo que en el momento que se separe el distribuidor y tenga que buscar su eficiencia y todo eso y cobrarle a todo el mundo, entonces ahí ya el mercado va a ser muy diferente. Y ahí se va a abrir quizá a unos temas. Incluso la misma distribuidora puede manejar el tema de la comercialización y hacer como hacen otros países que tienen diferentes comercializadoras en diferentes sitios que te ofrecen una tarifa diferente, porque la telefónica ha permanecido. ¿Por qué? Porque tiene mucha competencia de te ofrezco esto, y la distribuidora puede hacer lo mismo, puede hacer lo propio. Imagínate que tú estás viviendo en Alma Rosa, por ejemplo, cuando viene a ver la energía ahí es más alta que en la zona de concesión más cercana, y aquel te ofrece una mejor tarifa. Tú agarras y te vas para donde el que mejor tarifa me dé en el momento. Pero ya eso es ya mirando un poquito más para adelante. Que ojalá cuando ustedes estén ejerciendo esto, sean de los precursores de ese asunto, que eso es lo que uno ve. Pero a la larga uno espera que sea así, porque el sector eléctrico, te lo digo, hace 10 años, para serte franco, hace 10 años, que eso fue ahorita, ustedes estaban jovencitos todavía, no es igual que ahora. O sea, ahora tú tienes un mayor nivel de abastecimiento y tú tienes más circuitos 24 horas. Entonces llegará un momento en que la empresa distribuidora van a tener que desprenderse del gobierno y tener que hacer lo propio y buscar eficientizarse mejor. ¿Está respondida tu pregunta? Sí, muchas gracias, muy extensa y de verdad que sí, me llenó muchas dudas que tenía sobre eso. Gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar con la siguiente, que es el perfil del egresado de ingeniería. Quizá me ha tardado un poquito con todo esto, pero ¿qué sucede? Miren, en la parte de generación, uno que llega nuevo, lo primero que, por ejemplo, si está trabajando directamente en una empresa generadora, ya sea de termoeléctrica, hidroeléctrica, fotovoltaica, dependiendo del tipo de tecnología, aprende, o sea, es un campo de tú poder desarrollar todos esos conceptos de ingeniería que te dan los libros y te enseñan los profesores, que ustedes quizás están hartos y tan locos por salir de ellos. Cuando tú llegas ahí, tú te das cuenta de que, wow, pero mira, todo lo que me explicaba, mira dónde lo estoy viendo palpablemente. Incluso muchos entran como pasantes y de ahí se van desarrollando y van aprendiendo temas que tiene que ver, por ejemplo, la caldera, la turbina, el generador, los equipos auxiliares, los paneles, los reguladores de velocidad. O sea, muchísimas componentes que tiene una central generadora, que en cada uno de ellos tú te vas a ser un experto en cada uno de esos. Entonces, tiene que ver mucho con el sistema de control, protecciones, la planificación de los mantenimientos. Cuando tú tienes que
desarrollar junto con un equipo interdisciplinario de cómo va a ser los mantenimientos, cómo va a ser todo, cuándo es mejor hacer el mantenimiento. Tú puedes, según tú vayas desarrollando, puedes ser hasta el mismo director de producción, o sea, la persona que toma las decisiones en la misma central generadora. O sea, son muchas cosas que se van aprendiendo desde el punto de vista trabajando directamente en el campo, en una empresa generadora. Igualmente existe otro tipo de ingeniero que trabaja en una parte como si fuera un staff que tiene que mirar más allá, como es el caso del gerente general, el director comercial, que ya tiene que ver todo lo que tiene que envolver el tema económico del sector eléctrico, el gerente de planificación, como es mi caso. Yo lo digo claramente, yo soy un ingeniero de oficina, señores. Yo tuve un profesor que dijo una vez en mi última clase, me dijo, aquí hay dos clases de ingenieros, va a haber un ingeniero de campo y un ingeniero de oficina. Entonces, uno se desarrolla en la oficina y quizá lo de planta dice, no, tú estás muy bien porque tú estás en un aire con una computadora. Y yo le digo, sí, eso está muy bien, pero quien toma las decisiones fríamente calculadas somos nosotros para que ustedes puedan seguir operando de manera eficiente. Si nosotros no tuviéramos que ustedes no existieran tampoco. Entonces, es un desarrollo que hace el ingeniero cuando está dentro de la parte administrativa, lo que tiene que ver con la planificación, la gerencia de transacciones, los proyectos, puede ser también la parte regulatoria del sector, la compra de energía. O sea, ahí se envuelven tanto el que trabaja en generación, en transmisión, en distribución. Se ve esquematizado en estos temas que ve más allá de lo que pudiera de lo normal, sino ve un paso hacia adelante. Igualmente, todo lo que tiene que ver directamente con la parte operativa, tanto en la empresa de transmisión como también en el centro de control de energía, un director de operación, un gerente de operación, o sea, tiene que ver con toda la parte de la directrices que tiene que darse la decisión en tiempo real. Pero al igual también son personas, también hay operadores ahí que son ingenieros que trabajan 24 horas, que trabajan los 7 días de la semana y tienen turnos rotativos y es algo que tiene que estar vamos a decir, con un nivel de conocimiento de la red de transmisión, de cómo se hacen los despachos de las centrales y todo lo que envuelve la decisión en tiempo real, porque ustedes no se imaginan cuando viene de repente y te suben 30, 40, 100 megavatios de renovable y tú no esperabas, tú tienes que saber cómo tú controlar, porque lo que ven la frecuencia, cuando viene ese subión de generación, eso significa que hay que bajar generación térmica, por ejemplo. Entonces, en ese momento tiene que tomar las decisiones rápidas. Entonces, tiene que tener mucho conocimiento y es un nivel de estrés que ustedes no se lo imaginan. Eso es terrible. Pero al igual está la parte regulatoria. Entonces, ¿cómo la parte regulatoria? Oh, hay muchos ingenieros que tienen que ver con los temas normativos, que parecen, a veces uno llega a ser más abogado que ingeniero muchas veces, porque uno tiene que leer muchas normativas, la leyes, los reglamentos, tiene que interpretarlo, porque cuando, por ejemplo, la superintendencia emite muchas resoluciones, lo ven desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista legal. Entonces hay que ver, tú tienes que interactuar. Tú dices, bueno, esta es mi parte técnica que yo entiendo que debe de hacerse, por ejemplo, un contrato o una resolución o lo que sea. Y tiene que existir el apoyo a la parte legal que te apoya de que eso que tú estás colocando ahí está dentro de lo que es el marco legal del sector. O sea, en pocas palabras, el ingeniero no puede ser un todólogo, sino que tiene que tener la ayuda de diferentes actores que es que tienen que interactuar. Está el administrativo, está el de informática, está el abogado, o sea, son muchos que tienen que ver. Entonces, otra parte importante que tiene que ver la parte financiera, señores. Uno se da cuenta después que uno está en estos menesteres de que esa matemática financiera que le daban a uno, o al menos las nociones que le dan en la universidad, cuando te dan la maestría, te dan una parte que tiene que ver con modelo financiero y uno dice, ¿para qué yo voy a usar eso? Miren, señores, eso es importante. Tú sabes el manejo económico de esto. O sea, tú puedes, con el manejo económico, tú sabes todas las variantes, tú puedes hacer un flujo de caja de un proyecto de generación que tú puedes incluso con ese flujo de caja, si tú le esquematizas muy bien con la proyección de generación, de costo, de todo los insumos, de la inversión que tú hiciste, de la tasa interna de retorno, del WACC y todos esos componentes, que quizá ahora estoy hablando en chino algunos, pero ustedes van a saber porque esa vaina bien es el negocio. Entonces, ese negocio, cuando tú lo sabes manejar muy bien, tú te vuelves más financiero que ingeniero. Incluso yo conocí a un joven acá en la sede
El tipo se graduó en ingeniería y el tipo era aquí el director financiero, para que ustedes lo vean, director financiero de aquí, de Punta Catalina. ¿Y es por qué? Porque el tipo tenía, le gustaba tanto el tema financiero que se quedó en esa área. Él tiene sus nociones de ingeniería y lo aplicó en la finanza. Y el tipo echó para adelante mucho. Incluso tuve ingenieros de otras áreas. Yo tengo, por ejemplo, acá el gerente de compra de combustible es ingeniero civil. Pero el tipo le gustó tanto los temas ya de la planta que se destacó demasiado. A veces no se limita la carrera a lo que uno es, sino que tú tienes que abrirte campo para sobrevivir por igual, pero también tú aprendes mucho. Entonces, uno toma en cuenta, por ejemplo, maestría en economía y eso para apoyar a uno en las decisiones que uno toma en esta parte. Al final, tendremos unas barreras. Las barreras que actualmente los egresados, los que salen para ingeniero, por ejemplo, una enorme influencia del gobierno. O sea, vamos a ser claros, señores. El gobierno influye mucho. Vieron que ellos tienen que ver mucho con los temas en la ETEP, en la distribuidora, en muchos de los generadores, en la parte institucional, exceptuando el organismo coordinador, pero ellos tienen mucha presencia porque incluso son por decreto que se asigna a lo que tienen que ver en el superintendente de electricidad, el director de la Comisión Nacional de Energía, el mismo ministro de Energía y Minas. O sea, el gobierno influye mucho. Entonces, una barrera que muchas veces ocurre es eso, cuando existen cambios de gobierno, siempre un tema con la rotación del personal. Cuando viene a ver, tú eres una persona, un ingeniero muy calificado, con vasta experiencia, o sea, con toda la experiencia y todos los cursos, y cuando viene a ver te ponen a uno por encima de ti que no sabe nada de lo que está haciendo. Tú eres que tiene que meter mano, o si no te sacan. Así a la franca se lo digo a ustedes. Entonces, también existen diversidad de generación con debilidad de planificación. O sea, tú puedes estar una empresa generadora y por el simple hecho de que no hace las cosas correctas, o sea, en el sentido de no tiene una buena planificación, es una empresa familiar y eso lo tienen ahí. Entonces tú te fajas ahí como ingeniero, pero no te desarrollas. O por igual, también tú puedes estar en una institución muchos años y quizás no te dan la oportunidad de seguir escalando y tú dices, no, espérate, yo no puedo durar 20 años haciendo lo mismo si yo tengo la capacidad de seguir de echar para adelante. O sea, ya es una decisión de uno. También existen muchas situaciones en el sector. Cuando uno sale nuevo, uno necesita trabajar. Incluso hemos visto personas aquí que vienen de allá y no ven la capacidad que tiene, pero no le dan la oportunidad, y ahí es que uno aprovecha. ¿Por qué? Le voy a decir de consejo, señores. El ingeniero que se faja se nota donde quiera. Y lo importante de todo esto es que ustedes puedan hacer la carrera, hacerlo bien. Lo que usted haga no haga el 100, haga el 200%, porque eso se toma mucho en cuenta para cuando uno quiere reclutar a una persona o jalar a alguien para un área. Nosotros tenemos, por ejemplo, a un ingeniero acá que es de Intec y que nosotros queremos, ya lo vamos a jalar para acá, para Punta Catalina, por la capacidad que él tiene y por la dedicación. O sea, no es uno más del montón. Y ustedes también tienen que irse desarrollando. Su compañero del lado puede ser su compañero que le ayude a usted a triunfar, o puede ser el jefe suyo. O sea, uno no sabe en esta carrera cuando existen muchas cosas, pero lo más importante es que el ingeniero tiene que tomar siempre en cuenta, nunca parar de estudiar. Siempre tiene que, porque hay muchas cosas que va uno aprendiendo, ya sea temas renovables, temas de generación, o sea, cualquier cosa de eso le ayuda muchísimo en cuanto a esa parte. Porque al final lo que uno busca es el éxito profesional. Esa escalinata que uno tiene en la vida, ustedes cuando salgan, ustedes van a sentir, wow, ya terminé. Ahí que ustedes van a empezar de verdad la carrera. Y es una carrera, como al principio de una carrera muy importante en el sector. O sea, el sector eléctrico es lo más importante para lo que es el desarrollo de un país. Si no, imagínense, si tú en tu casa no tuvieras un inversor y se va la luz, ¿dónde tú crees que tú pasas? Tú pasas a la época de las cavernas de nuevo, porque sin luz tú no puedes hacer nada. Entonces es un sector muy importante que cada uno de nosotros tenemos que estar enfocados y tenemos que dar lo mejor de nosotros, porque necesita mucho de profesionales serios, de profesionales que se dediquen, ya sea haciéndolo aquí, señores, ya sea en este país o fuera del país.
para también poner en orgullo el país de que existen profesionales de buena categoría, como ha sucedido con ejemplos de ustedes mismos, de estudiantes de INTEC que han triunfado en playas extranjeras, como fue en el caso de los estudiantes en la NASA. O sea, son cosas que uno ve y dice, wow, pero se desarrollan los muchachos y es una universidad que le da mucha oportunidad como ahora de poder saber de muchas cosas, ir aprendiendo, irse preparando y te van a ver que el éxito te lo van a conseguir inmediato. Más fácil que uno. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una pregunta. ¿Sí? Era con relación a lo anterior. Ajá. Yo me puse a pensar, si por ejemplo, Jaina, que es una generadora, ¿verdad? Sí. Y Tavo, por ejemplo. Uh-huh. El sector eléctrico se subdivide, es decir, que cada quien genere por decirlo así, su electricidad y cada quien tenga su distribución, es decir, entonces, viéndolo físicamente, los palos de luz tendrían, no sé si es tan interesante, pero para mí sí, es decir, todos los palos de luz entonces tendrían, por decirlo así, por ejemplo, cinco red. No. A lo que yo quise referirme ahorita fue a la parte de la comercialización de la electricidad. ¿Qué hace un comercializador? Él agarra y dice, bueno, espérate, yo voy a hacer un contrato con X distribuidora. Con la distribuidora, vamos a suponer con EDESTE. Voy a hacer un contrato, mira, EDESTE, yo te voy a comprar tanta energía. X cantidad de energía, ponle 10 megavatios, por decir una cantidad. Ok, yo te voy a comprar esos 10 megavatios a $5, por decir una cantidad igual. Yo te compré esos 10 megavatios a $5. Entonces yo agarro esos 10 megavatios que son míos, yo solo compré a la empresa distribuidora. Yo como comercializador empiezo a comercializar esos 10 megavatios aguas abajo a los clientes. Por ejemplo, a ti te lo vendo a 7. Aquel se lo vendo a 6.5, o sea, yo comercializo esa energía que ya solo compré la distribuidora. Lo que quise explicar es que la distribuidora se desprende el tema de que es la que factura y la que comercializa, o sea, perdón, la que distribuye y comercializa, sino que simplemente se queda con el rol de distribuidora. Como empresa distribuidora más tiene que velar por la operación y mantenimiento de las redes y de hacer los contratos y todo eso. Entonces hay una parte que es la comercializadora, la que te va a vender el servicio, que tú vas y compras la energía al precio que esté mejor pactado. A eso que se refiere esa parte de ahí. No es que físicamente te van a poner de un poste del fulano, no. Físicamente no, sino de manera monetaria. O sea, estamos hablando del dinero. O sea, ¿cómo tú me vas a vender esa energía a mí? Pero yo primero yo compré una capacidad de energía y esa yo la voy a vender hacia el público aguas abajo, a un precio que yo pueda pactar. Pero todo eso tendría que, vamos a decir, no romper esquemas, sino pasar a un siguiente nivel, porque quien tiene que dar el tema de la factura, por ejemplo, la superintendencia de electricidad, que tiene que velar porque eso se cumple. Y también son las que hacen el tema tarifario, o sea, ya tenemos que pasar de las tarifas escalonadas a otro tipo de tarifas que le da la oportunidad a las comercializadoras a poder darle, vamos a decir, las facilidades para que ellos puedan ejercer la parte de comercialización, y de ahí viene todo eso. A eso que quise referirme. Quizás no me referí de esa forma, pero esa es la parte de comercialización. Ok, gracias. Sí. No, y con el Jaime, con AI, con toda esa gente van a seguir generando mucho. ¿Alguna otra pregunta? Sean libres, señores. Pueden preguntar, señores. Adelante, Nelson. Sí, otra pregunta. Ajá. Cuando uno se graduó de la carrera, o por lo menos mi duda personal, no sé si algún otro estudiante se encuentra, yo siempre he tenido la duda de qué es mejor, empezar por el sector público o el sector privado. Es decir, empezar a ver lo que es el tema de las regulaciones, precios, transacciones, o empezar trabajando en un ámbito un poquito más técnico,
y en una empresa privada. ¿Qué usted opina sobre eso? Mira, yo te diría que cuando uno termina la carrera, uno debe aprovechar lo que llegue. Si tú supieras que cuando yo terminé la carrera, tú sabes dónde yo empecé a trabajar, en Colgate-Palmolive, una empresa manufacturera de que hacía pasta de dientes y eso. Recién graduado, empecé a trabajar ahí haciendo temas de levantamiento y cosas así de equipo y cosas así. O sea, ese fue mi primer trabajo. Después de ahí cogí otra pasantía y fue en Falcon Bridge Dominicana. Y allá entonces aprendí cosas más de ingeniería, porque tenía que ver con la parte de planta eléctrica y todo eso. Y cosas de protección y toda esa cosa. O sea, al principio cuando tú terminas, lo ideal, o sea, si tú me preguntas ahora mismo, ¿qué sería lo ideal cuando yo termine la carrera de hacer una pasantía? Por decir algo, yo te diría, mira, si tú puedes conseguir una pasantía en el organismo coordinador, por ejemplo, yo te lo digo a la franca, ahí tú vas a aprender muchísimas cosas, tanto la parte operativa como comercial. Te lo digo de testimonio porque en mi mano pasaron muchísimos muchachos que vinieron de pasantía y yo me senté con ellos y decirles, mira cómo se programa la operación del sistema, mira una red de transmisión, mira cómo se ve, mira cómo son los programas y lo pongo mira cómo se hace esto, todos estos modelamientos, también pasa a la parte comercial y en la parte comercial ver todo el tema de transacción económica y eso, y salen de ahí con la cabeza grandísima de tantas cosas que le dan. Eso es, por ejemplo, una forma, vamos a decir, rápida y no rápida, sino que le saca mucho provecho más cuando tú terminas la carrera. Ahora, si la oportunidad te llega en el sector público, por ejemplo, aquí en el Ministerio de Energía y Minas, aquí han entrado pasantes, aquí al área de gestión de energía y que ahí mismo aprenden igualmente los temas transaccionales, los temas operativos y lo aprenden igual. Ahora, si tú te destacas y te interesa, ellos te ofrecen y te dejan aquí y te dejan trabajando, que eso es lo bueno. Puede ser también una empresa distribuidora, o sea, donde tú puedas aplicar los conocimientos de la carrera y te interese, no le dé rienda y tú le das para allá, porque es importante que cuando son recién graduados adquieran esa experiencia para que puedan desarrollarse, porque al principio uno le ofrece todas las herramientas y uno deja que ustedes se vayan desarrollando solo. Yo conocí uno que no sabía, que estaba de allá mismo de Intel, eso fue hace mucho. El tipo no sabía ni siquiera lo que era el diagrama unifilar, o sea, como la red la red de transmisión vista del diagrama unifilar. Él no lo conocía, no se lo habían presentado. Y ahora mismo el tipo está, ¿tú sabes dónde? Él está en NICE, yo creo que en Panamá, uno de esos sitios. El tipo ha sido un verdugo después de ahí. O sea, siempre es bueno la oportunidad y si te dan la oportunidad, aprovechalo. Y más cuando tú vas a ejercer la carrera, olvídate. No lo pienso dos veces. Ahora tú me dices a mí que te están ofreciendo para trabajar en un taller de soldadura, ya ahí tú lo piensas. Pero realmente para trabajar en el sector es bueno que empiecen en instituciones, no importa si es público o privado, porque lo más importante de todo esto es el conocimiento, que es lo más importante. Está bien, muchas gracias. Ok. Bueno, miren, señores, todo esto, lo que uno busca al final, porque esta carrera, ustedes la están desarrollando, para llegar a ese éxito, usted tiene que pasar por usted tiene que cumplir algo primero antes de todo eso. Y es esto que sigue. Si ustedes no se gradúan de ingeniero, entonces no van para ningún lado. ¿Ustedes no creen? O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Miren, señores, aprovechen la carrera que ustedes están haciendo ahora mismo en INTEC. INTEC es una universidad muy reconocida. Te lo digo porque la hija mía también incluso está allá en INTEC, que es Carla Coste. Y es una carrera, es una universidad que da mucha oportunidad de desarrollo, principalmente el tema de la innovación. Yo siempre he tenido mucha admiración porque ustedes le enseñan muchas cosas que tienen que ver con la innovación, con hacer las cosas, hacerla bien y todo eso. O sea, aprovechen la carrera, aprovechen su universidad, que ustedes, déjenme decirles, en mis tiempos, cuando yo empecé a trabajar en el 2000, cuando yo empecé a trabajar en el sector eléctrico,
en ese momento a mí me eligieron porque yo venía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese momento, igualmente, los ingenieros que salían de la UAS eran los que calificaban para poder trabajar inmediatamente. Ahora, desde hace varios años para acá, es de INTEC que lo buscan. ¿Por qué? Por el desarrollo, por los conocimientos que quieren y por la preparación misma que salen de ahí. Entonces, una vez ya ustedes terminan su carrera, ustedes pueden echar para adelante de una manera fácil. Y si ustedes aprovechan todos estos temas, y déjenme decirles que todo esto que hablamos nosotros ahora mismo es un pincelada de lo que ustedes van a ver en su vida profesional. Así que, sin más nada, señores, yo le agradezco mucho la oportunidad que me brindaron de poder expresar esto, señores, porque esto lo veo no tan solo para hablar de ustedes de estos temas, sino que uno en su momento quizá necesitó de una guía o algo. Y de igual forma me pongo a disposición de ustedes para desarrollar cualquiera de estos temas. Porque esto es como digo, estos son pinceladas de lo que se ve en el egresado de ingeniería, pero hay muchísimo más. Si nos vamos a hablar de esto de auto eléctrico y todas esas cosas, todo ese asunto que ahora mismo están de boga, me da el toque de queda con ustedes aquí hablando. Así que, de verdad, si no tienen ninguna otra pregunta o algo. Bueno, muchísimas gracias por su intervención el día de hoy, señor Coste, y gracias a todos ustedes por participar. Quiero que sepan, como vieron, el objetivo de este conversatorio es darle a conocer el sector eléctrico dominicano de una forma que usualmente no se puede apreciar digamos, en la universidad, porque es algo que requiere de conocer las experiencias de los ingenieros. Entonces, este ha sido nuestro primer conversatorio que hemos organizado desde el CELE y es el primero de una serie de conversatorios que estaremos organizando con ustedes. El objetivo será a partir de ahora, como mencionó Rubén, resumió excelentísimamente lo que teníamos el sector eléctrico, las instituciones y las empresas, pero hay mucho más en cada una de ellas. Así que lo que estaremos haciendo a partir de ahora es mensualmente aprovechar y realizar un conversatorio de este tipo donde podemos adentrarnos a más a profundidad en cada una de esas áreas de generación, transmisión, distribución y la parte regulatoria. Y gracias por acompañarnos a todos y muchas gracias por su intervención, Rubén. Muchísimas gracias a ustedes y esperemos que tengan una feliz Navidad. Cuídense mucho, señores, no se amontonen, hay que cuidarse y esperemos seguir teniendo este tipo de charlas y estamos a su disposición siempre. Bueno, gracias a todos y pasen un buen resto del día. Igual. Muchas gracias.